¿Qué tal? Después de un tiempo retomo los videotutoriales de Google Maps. Seguimos creando la aplicación que dejábamos llegado el momento en el que teníamos que conectar con el servidor. Como dije desde el principio, se trata de un curso eminentemente práctico en el que aprenderemos toda la potencialidad de la API de Google Maps, al tiempo que practicamos XHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, el DOM o Ajax, muchas de las tecnologías web a las que hemos dedicado años en el séptimo continente. Seguimos creando la aplicación que dejábamos en el videotutorial anterior, llegado el momento en el que teníamos que conectar con el servidor. Ya hemos visto cómo crear un formulario en el que los visitantes podían enviar datos. Vamos a ver ahora cómo la API de Google Maps nos permite almacenar esos datos y recuperarlos. Vamos para ello a lo que se ha dado en llamar la Web 2.0, un término tan acertado como lo desacertados o ridículos que aparece a la gente que habla de la Web 2.1, 3.0, 4.0 o, para si quieres estar en la última, pues ya sabes, tú dices que estás en la Web 17.0 y solucionado. La idea estuvo muy bien, marcaba un cambio después del hundimiento de la burbuja que se había producido en el primer crecimiento de la web. Esperemos que no pase lo mismo con la web 2.0 y desde luego que es una inflación ridícula empezar a hablar de 3, 4, 5 y 6. Y para ello vamos a hablar de Ajax, otra palabra, otro término que define muy bien esta nueva web y que también, como sabrás si has seguido el curso dedicada a este conjunto de tecnologías web, es también mucho más que una palabra y tiene cosas muy importantes que aportar. En este caso se las aporta a la API de Google Maps, que usa de forma muy importante Ajax. También creo que si seguiste el curso sabrás perfectamente, y si no, pues bueno, creo que ya es algo vox populi, que sin duda alguna Google, con el uso de este tipo de tecnologías que se han dado a llamar Ajax, ha contribuido muchísimo a popularizarlos con Gmail, por ejemplo, o con el propio Google Maps. Y empezamos con esto porque todo lo que tiene que ver con la comunicación con el servidor va a ser mediante el uso de Ajax. Para empezar, decir que para que todo esto funcione, el navegador del usuario que entre en nuestra aplicación tiene que tener habilitado JavaScript. Si no es así, nada de la API de Google Maps va a funcionar, ya que no podría verse ni siquiera el propio mapa. Por tanto, puede ser una buena idea buscar un plan B para aquellos que no tengan JavaScript en su navegador. No es complicado, es de los temas más tradicionales en cualquier iniciación a JavaScript, se ve cómo hacer eso y no vamos a tocarlo aquí. Vamos a partir de considerar que la mayoría de los usuarios van a tener JavaScript en sus navegadores. Pues vamos allá. Para la comunicación con el servidor, Google nos provee en su API de Google Maps para acceder con el objeto integrado que tiene el nombre de GXML HTTP. Es un objeto basado en el objeto JavaScript XML HTTP Request, que vimos también en el curso de Ajax, desde luego, es la clave, la columna vertebral de Ajax. Pero Google nos provee con este objeto que se adapta a la API, y aunque es cierto que podríamos hacerlo utilizando también XML HTTP Request, no tiene mucho sentido. Vamos a ceñirnos a la propia API, vamos a utilizar los objetos de Google Maps, aunque el funcionamiento, como veremos, es exactamente el mismo que el que lleva a cabo XML HTTP Request. Señalar también, antes de seguir, para los que no hayáis hecho el curso de
Ajax, que tanto este objeto del API de Google Maps, GXML HTTP, como cualquier otro objeto que se base en el XML HTTP request de JavaScript, solo permite consultas dentro del propio dominio donde se encuentra el mapa. Así que, por ejemplo, yo si tengo el mapa en el dominio videotutoriales.com, solo me permite hacer peticiones a ese mismo servidor. Si la petición es a un servidor externo, no funcionaría. Es importante tener en cuenta esto, ya que si no se sabe puede llevarnos a auténticos quebraderos de cabeza, ya que puede que nuestras peticiones no funcionen. Tienen que ser en el mismo servidor. Es cierto que no sería muy complicado, añadiendo etiquetas dinámicas JavaScript, las etiquetas script, poder saltarnos esa limitación, pero no viene al caso y tampoco vamos a hacerlo. En nuestra aplicación, implementar este objeto GXML y HTTP es hacer lo que resumimos aquí y que es lo que tiene que ocurrir cuando el usuario pulse sobre el botón guardar en el formulario que ha cubierto en nuestro mapa. En un proceso que explicábamos en el curso de Ajax, del que aquí vemos un esquema de su funcionamiento. Exactamente lo mismo en cuanto al mecanismo de funcionamiento es lo que va a hacer este objeto GXML HTTP, que incluye la API de Google Maps. Este era el esquema en el que resumíamos el funcionamiento desde el navegador hasta el servidor, de ida y vuelta, siempre pasando por el motor Ajax, por el objeto XML HTTP requests, del que ya dijimos que este objeto del API de Google Maps es en el que se basa. No vamos ni mucho menos a repetir ahora todo lo que vimos en el curso de Ajax. Tienes el curso de Ajax si quieres profundizar y desde luego no estaría mal. Simplemente vemos cómo son exactamente los mismos pasos que ponemos en el esquema que veíamos ahora. El envío de la información al servidor, que es la que aquí poníamos como petición al servidor, porque podría ser no solo lo que hacemos en este caso. Aquí lo que hacemos es enviar una serie de información que es procesada en el servidor, y cuando el servidor ha procesado, nos va a devolver una respuesta. Eso que es muy genérico, porque como decía, va a depender de cada aplicación de lo que queremos que haga y puede ser variadísimo. En este caso concreto, que recuerda que lo que tenemos es un formulario con unos datos escritos por el usuario, cuando el usuario pulse en el botón guardar, lo que va a hacer en primer lugar, como vemos aquí, es enviarse esa información desde el formulario hasta el servidor, que tendrá que comprobarla para que sea correcta. Una vez enviada la información y comprobada, lo que tiene que hacerse es almacenar. Recuerda que esa información hay que almacenarla para recuperarla cada vez que alguien entre en la aplicación. Por tanto, se almacena. En esta primera aplicación vamos a almacenarlo en un archivo XML, no vamos a utilizar una base de datos. Y recuerda que decíamos en el curso que siempre este tipo de comunicaciones Ajax con el servidor era un diálogo entre un script del lado del cliente, un JavaScript, y un script del lado del servidor, que en este caso vamos a utilizar PHP, como ya dijimos. El script del lado del servidor, PHP, cuando gestiona toda la información y ve que está correcta y la almacena, tiene que devolver la información, una respuesta que también puede variar, pero que en este caso lo que va a hacer es devolver una respuesta indicando que ha sido correcto el envío y devolviendo también la información para que aparezca un nuevo marcador que ahora cuando veamos funcionar, ya me imagino que lo recuerdas, pero también vemos como cuando un usuario escribe en el formulario y lo envía, después de que se procesa aparece un nuevo marcador en el mapa y si pulsamos sobre él aparece la información que envió. Eso ocurre si el envío ha sido correcto y se ha guardado de forma satisfactoria. Si no es así, entonces también tendremos que proveer en el script con algún modo de informar al usuario de que ha habido algún problema. Por tanto, resumiendo, lo que hacemos en esta aplicación concreta es enviar la información al
formulario, la almacenamos en el servidor en un archivo XML plano, y cuando el servidor responde con que ha sido correcto el almacenamiento, creamos un nuevo marcador en el mapa que contiene la información enviada por el usuario y que, recuerda, a partir de ese momento siempre aparecerá cuando cualquier usuario entre en la aplicación. Vemos todo este proceso en la propia aplicación, seguimos viéndola tal como estaba. Recuerda que si quieres borrar los datos de la información, pues tan sencillo como borrar lo que tienes en el archivo XML guardado en el servidor. Lo haremos posteriormente para ver todo esto de modo más claro, pero de entrada, recuerda, cuando pulsamos se nos abre el formulario que tenemos que cubrir con los datos. Recuerda que también podíamos poner una URL o un icono, como hicimos en este ejemplo, y ya sabes. Ahora, cuando pulsamos en guardar, decíamos lo que ocurre. Se pone en contacto mediante ese objeto Ajax con el servidor. En el servidor, el script que allí tenemos procesa y almacena la información, y cuando ve que es correcto y la ha almacenado, nos devuelve el correcto, que es el que usamos para crear un nuevo marcador con esa información. Lo vemos al pulsar sobre guardar y vemos cómo se ha creado aquí el nuevo marcador con la información que incluimos. Al estar almacenada en el servidor, en ese archivo XML, siempre que entremos de nuevo en la aplicación va a estar el marcador para cualquier usuario. Pues una vez entendido esto, vamos con el código. Tenemos en pantalla el archivo funciones mapa.js que empezamos a crear en el anterior video tutorial. Para enviar la información al servidor usando el objeto GXML-HTTP, primero tenemos que recuperar esa información en la ventana con el formulario que hemos creado. Es esta parte del código que aquí vemos y que ya estudiamos en el anterior video tutorial. Formulario que hemos creado mediante el uso del DOM, el Document Object Model de JavaScript, y que ya vimos en el anterior video tutorial. Dentro de este formulario, cada uno de los elementos que lo componen tiene una ID asociada única que nos permite posteriormente referirnos a el valor que contenga. Recuerda de nuevo que vamos a usar el método Ajax para enviar los datos, por lo que este formulario no va a ser enviado mediante el sistema tradicional, que es el método POST, que se suele hacer siempre. Ahora, con la irrupción de Ajax, no es el que vamos a utilizar en este formulario. Para enviar los datos, lo que haremos será recuperar los valores del formulario, de cada uno de los elementos del formulario, usando el método de JavaScript del DOM, de Document, getElementById, obtener cada uno de los elementos por su ID. Aquí tenemos esa función, almacena marcador, que es la que vamos a utilizar para enviar la información al servidor y guardarla. Y observa cómo utilizamos getElementById para recuperar los distintos elementos que forman el formulario y que aquí los concatenamos, los unimos y guardamos en una variable de nombre getVars. Y esos valores concatenados serán enviados como un string mediante el método get, como aquí vemos, en el objeto GXML-HTTP que hemos creado antes aquí, como puedes observar. Por tanto, lo que hacemos en esta función almacena marcador en la primera parte es recuperar la información del formulario mediante el uso de getElementById, utilizando la ID de cada uno de los elementos del formulario. Posteriormente creamos una instancia del objeto GXML-HTTP para poder llevar a cabo esa conexión con el servidor. La guardamos en una variable llamada requests y aquí lo que hacemos es abrir esa conexión y, como vemos, tenemos que pasar como parámetros el método que es get, el script del lado del servidor que va a procesar toda esta información y que tenemos que crear ahora, que es almacena marcador PHP, y le pasamos en el string del get. Para el tema métodos get, post, de nuevo te remito al curso de Ajax, está tratado ya en el primero de los videotutoriales del
curso. Pues aquí se le pasa, como vemos, esta variable que contiene concatenada toda la información del formulario. Una vez enviada la petición al servidor, el método onReadyStateChange, como vimos también en el curso de Ajax, es el encargado de estar monitoreando cuando esa petición está terminada y por lo tanto se puede recibir la respuesta. Aquí, como vemos, es con el valor 4, que como sabemos es cuando nos indica este método que ya el servidor ha llevado a cabo todas las tareas que le hemos indicado. Vemos en pantalla el conjunto de los archivos que forman nuestra aplicación. Ya hemos trabajado con varios de ellos, con el archivo índice PHP, donde tenemos el código HTML y JavaScript para crear el mapa. Y tenemos el archivo funciones mapa.js con el código JavaScript que estamos utilizando. Son dos archivos del lado del cliente. Tenemos que crear también archivos del lado del servidor, que van a ser archivos PHP, almacena marcador, donde va a llevar a cabo todo el proceso que estamos justo viendo ahora de recuperar la información y guardarla en este archivo datos XML, ya que dijimos que no vamos a utilizar en esta primera versión una base de datos, sino que lo guardamos en un archivo XML. Y necesitamos otro archivo del lado del servidor, que es el que nos permita que cada vez que se cargue nuestra aplicación recupere todos los marcadores y los muestre sobre el mapa. Por tanto, estamos trabajando aquí con las funciones y vamos a tener que trabajar también de momento con el archivo almacena marcador PHP. Asegúrate cuando subas al servidor la aplicación de darle a datos XML los permisos necesarios para que pueda escribirse en ese archivo, ya que recuerda que es donde se va a guardar la información. Tanto en el tema JavaScript como en el tema PHP como en el tema XML estamos haciendo referencia a prácticamente la mayoría de las tecnologías web. Por lo tanto, esto no va a ser un curso de cada una de ellas, aunque ya casi tenemos cursos de todas ellas y muy en profundidad en nuestro sitio. Pero este, ya lo dije muchas veces, va a ser un curso fundamentalmente práctico que nos sirva para ver cómo combinar todas estas tecnologías y realmente crear aplicaciones útiles. Si quieres entender en detalle y en profundidad todo lo que hacemos, tienes que hacer antes el curso de XHTML, donde tratamos una parte muy importante de CSS y otra de JavaScript, el curso de PHP MySQL y el curso de Ajax. Por tanto, esta función almacena marcador es la encargada de enviar a través de Ajax la información al servidor. La recupera del formulario y la envía al script almacena marcador PHP, que va a ser el encargado de procesar la información del lado del servidor. Y por su parte, la función crear marcador, que es la que va a ser usada para crear el objeto gMarker, el marcador y la ventana con información asociada a cada uno de los marcadores cuando pulsamos sobre él. De toda esta función, de momento esta primera parte es la que va a permitir que si el usuario envía información sobre un icono, que recupere la información y que lo presente. Eso de momento lo veremos más adelante. Ahora nos centramos en esta parte de la función, que es la que va a crear el marcador y va a crear también la ventana con la información que contiene ese marcador. Observa como dentro de la función almacena marcador, cuando comprueba si el envío ha sido correcto o falso, si es correcto, lo que hace en esta parte de aquí es justo crear ese marcador llamando a la función, como vemos aquí, crear marcador. Eso es lo que va a hacer que después de que la información sea enviada aparezca un marcador sobre el mapa y que si pulsamos sobre ese marcador aparece la ventana con información. Eso es lo que hace esta parte de la función, porque la primera parte, como decíamos, es para el icono. Y con esto lo que hacemos es crear ese objeto gMarker. Al tenerlo dentro de una función nos va a permitir no solo utilizarlo ahora,
cuando se recupera la información de forma correcta y crea el marcador, sino también posteriormente cuando se abra por primera vez un mapa, un usuario, y se tienen que ver todos los marcadores que ya se han creado. Al tenerlo dentro de la función podemos posteriormente utilizarlo, lo veremos también en un momento. Aquí vemos el archivo del lado del servidor almacena marcador PHP. En resumen, lo que hace es recuperar los valores pasados por la función JavaScript almacena marcador y los guarda en el archivo datos XML. Vemos aquí en esta primera parte cómo guarda como variables PHP los valores recuperados en cada uno de los elementos que forman el formulario con su ID correspondiente. Por tanto, a partir de ese momento los tenemos en PHP, como aquí vemos, como variables. Y a continuación lo que hacemos es crear un nodo XML dentro del cual vamos a usar un HereDoc. Es lo que puede ser aquí un poco más poco utilizado, porque tampoco no es nada complicado. Pero esto lo que nos va a permitir, que se denomina así un HereDoc, es poder incluir un string múltiple. Con esto lo que hacemos es decirle al analizador que preserve todo lo que vaya en el string, las roturas de línea, los espacios en blanco, los sangrados del texto. Porque observa como aquí lo que hacemos es guardar toda esa información que va a ser la que escriba el usuario y que pueden ser palabras con espacios, pueden tener espacios, pueden no tenerlos, y queremos que se conserven todos. Para ello es lo que hacemos mediante el uso del HereDoc. Recuerda también que incluso en el icono va a ser una dirección HTTP y podría ocurrir también con que se escribiera algún tipo de código y por tanto lo va a utilizar como un string, no como código. Eso también tiene connotaciones de seguridad para la aplicación. Una vez que tenemos recuperado toda la información escrita por el usuario en el formulario dentro del archivo PHP, lo que vamos a hacer, como vemos en estos pasos, es abrir el archivo datos XML, añadir la información y posteriormente recuperarla para que se muestre en la ventana del marcador que se va a crear si todo esto es correcto. Como ya decíamos, en esta primera creación de una aplicación dinámica lo hacemos usando un texto plano que va a ser desde luego más sencillo de gestionar. Simplemente de este modo lo que vamos a hacer es recuperar en pantalla esos valores y simplemente es texto plano, ni siquiera es texto XML, pero posteriormente, cuando tenga que mostrarse en pantalla, lo convertimos en texto XML. Podemos hacerlo de este modo ya que vamos a recuperar siempre, cada vez que se pida la información al servidor, vamos a recuperar todos los marcadores. Por tanto, nos vale un archivo de este tipo. Si quisiéramos llevar a cabo recuperaciones selectivas con determinados marcadores, entonces tendríamos que utilizar una base de datos y utilizar algún tipo de petición a la base de datos para que nos devolviera unos marcadores en concreto. Durante ese periodo de tiempo en el que el objeto Ajax envía la petición y espera la respuesta por parte del servidor, va a ser el método onReadyStateChange, el que aquí vemos, el encargado de ver cómo evoluciona esa petición. Y como ya sabrás, la propiedad readyState puede tener 5 posibles valores que van indicando el nivel de progreso en esa conversación entre Ajax y el servidor. Puede tener un valor de 0, lo que indica que aún no se ha inicializado el contacto con el servidor, y posteriormente va ascendiendo a valor de 1, que es cuando se está cargando, 2 cuando se ha cargado, 3 interactivo, que es cuando puede ya devolver información pero aún no está completo, y 4 cuando ya se ha completado.
Estos cambios que se van produciendo en la propiedad readyState es lo que va controlando el gestor de eventos onReadyStateChange. Y en cada incremento, cada vez que se modifique, podíamos definir una función para que se disparara y se ejecutara un código JavaScript distinto. En este ejemplo que estamos utilizando solo nos interesa cuando la petición esté completada, por lo tanto simplemente usamos cuando readyState sea igual a 4. ¿Qué es lo que vemos en esta línea? En el curso de Ajax, tanto en la explicación del funcionamiento como en las aplicaciones que creamos, utilizamos también la propiedad status, que es la que nos permite saber si la página se ha cargado de forma correcta. En este caso tampoco lo utilizamos, aunque el objeto GXML HTTP también cuenta con esa propiedad status, que nos devuelve, pues por ejemplo, si devolviera 404, pues indicaría que la página no ha sido encontrada, por ejemplo. Recuerda que todo este proceso se realiza de modo asincrónico, es la característica fundamental de Ajax, lo que significa que mientras que se lleva a cabo ese trabajo entre el objeto de Ajax y el servidor, la aplicación en el navegador puede seguir funcionando sin ningún problema. Si esa petición, esa conversación entre el objeto Ajax y el servidor pudiera llevar más tiempo, podría ser una buena idea utilizar los distintos estados de readyState para que se lleven a cabo distintas acciones, con lo cual el usuario sabrá que está ocurriendo algo, cosa que si no aparece puede creer que está fallando la aplicación o simplemente que no ha hecho nada. Cuando el readyState alcanza 4 y la función onReadyStateChange, funcionando como un vigilante, se dispara, entonces hay que analizar si la respuesta desde el servidor, el script PHP que ha llevado a cabo ese proceso en el servidor, nos contesta con un mensaje de error o con un mensaje correcto. Observa cómo el script del lado del servidor, este es el script, almacena marcador PHP. A medida que va abriendo, empieza por abrir el archivo datos XML. Si da algún error, ya tendríamos una respuesta de error. Aquí pues tendríamos que poner no se pudo abrir el archivo datos XML. Cuando añade la información, exactamente lo mismo. Si le da algún tipo de error, tendríamos el error. Entonces no se ha podido escribir en datos XML. Si todo esto va bien y por lo tanto abre el archivo y guarda los datos, entonces es correcto y se guarda aquí en esta variable el contenido, que es posteriormente el que nos va a devolver si es correcto. Cuando el navegador recibe de vuelta el XML que se le ha pedido al servidor, de nuevo estamos en la función almacena marcador y es en esta parte en la que vemos cómo es en response XML donde se va a contener esa respuesta. A partir de este momento podemos buscar y utilizar el contenido que tenga este XML usando los métodos y propiedades del DOM de JavaScript, que es lo que hacemos aquí utilizando XML doc document element. Esto lo que nos va a permitir es obtener el nodo raíz de la respuesta XML, que en este caso es response, como veíamos hace un momento. Aquí lo tenemos, las etiquetas response de apertura y cierre. ¿Cuál va a devolver de los tres? Depende. Si da algún error, nos devuelve alguno de estos. Si es correcto, nos devolverá esta información con los datos que aquí indicamos. Y aquí es donde, mediante el uso de un condicional, según el tipo, si no es correcto, entonces lo que hacemos simplemente es abrir una ventana JavaScript de alerta en la que nos dé el mensaje de error, que será el que tenga en el contenido, que recuerda que puede ser no se ha podido abrir el archivo, no se ha podido escribir en el archivo. En caso de que sea correcto el else, entonces es cuando vamos a poder crear el marcador y la ventana con el evento con la información. Porque si el mensaje del servidor es correcto, entonces lo que hacemos es crear un marcador en la latitud y longitud de donde se haya hecho el clic y le vinculamos un event listener para que cuando se haga clic sobre el marcador se cree una nueva ventana con la información del contenido de la respuesta.
Aquí, como vemos, ya lo decíamos antes, llamamos a la función crear marcador. Aquí vemos esa función crear marcador, que crea el marcador en la latitud y longitud donde se ha pulsado y crea un vigilante, un listener, para que cuando se haga clic sobre ese marcador se abra la ventana con la información que acabamos de guardar. Pues ya casi tenemos terminada nuestra aplicación. Nos queda recuperar todos los marcadores que vamos acumulando y mostrarlos en la página cuando los usuarios la visiten, la abran en el navegador. La información que se tiene que mostrar se encuentra en el servidor en el archivo datos XML, del que aquí vemos un ejemplo. Para recuperarlos y para mostrarlos en el mapa vamos a usar de nuevo el objeto GXML HTTP. Y para hacerlo funcionar vamos a crear por un lado un nuevo archivo del lado del servidor, un archivo PHP al que vamos a dar de nombre recupera marcadores, y aquí vemos el contenido. Y también dentro del archivo funciones mapa.js vamos a crear una nueva función, la función recupera marcadores. Observa que dentro de esta función el marcador va a ser creado usando la misma función crear marcador que ya hemos utilizado antes. De este modo nos permite mantener los datos en las distintas ventanas para cada marcador. Una vez que hemos creado el archivo recupera marcadores PHP y hemos copiado la función recupera marcadores en el archivo de funciones mapa.js, podemos cargar los marcadores en el mapa llamando a la función recupera marcadores. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer en esta aplicación? Para que se carguen cuando la página también se cargue. Para ello tenemos que llamar a la función dentro de la función init, que tenemos aquí al principio del archivo funciones mapa.js. Por tanto, cuando se cree el mapa, inmediatamente después va a recuperar los marcadores y mostrarlos en el mapa. Por tanto, cuando esta función recupera marcadores es ejecutada, este script del lado del servidor va a recuperar el archivo XML que contiene para cada uno de los marcadores su latitud y su longitud, lo que nos va a permitir situarla sobre el mapa. Como vemos, el archivo lo que hace es añadirle las etiquetas raíz que le dimos aquí de nombre markers y recupera todos los datos que tiene el archivo XML. Son estos datos que veíamos ya hace un momento y que cuando nos devuelva ya con formato XML el archivo recupera marcadores PHP, aparecerán así entre las etiquetas markers. Con esto tenemos ahora un archivo devuelto del servidor y que podemos tratar mediante el DOM de JavaScript para recuperar y utilizar la información. ¿Qué es lo que hacemos en la función recupera marcadores? Pero ahora aquí no hablamos de cada marcador en concreto, sino que tenemos una lista de los marcadores. Por tanto, necesitaremos usar un loop para movernos a través de toda la lista del objeto, y utilizamos, como vemos, el document element get elements by tag name y el nombre que tiene en este caso la etiqueta, como veíamos, que es marker. Por tanto, con esto lo que le decimos es que recupere todos los elementos que están dentro de esta etiqueta marker, y posteriormente hacemos un loop para ir recuperando latitud y longitud y para que nos muestre toda la información que contiene, que son los distintos campos que se han escrito. Vamos a terminar de ver la aplicación, pero posteriormente, para ver en un caso más práctico todo esto, vamos a modificar toda la aplicación para incluir más información dentro del formulario y que lleve a cabo todo el proceso de almacenarla y de recuperarla, tanto cuando nos devuelve la primera vez el marcador como cuando se cargue el mapa. Veremos cómo podemos introducir un nuevo campo en el formulario en todo el proceso, que creo que hará que quede todo esto más claro.
En esta aplicación el servidor nos devuelve XML, pero el objeto GXML HTTP puede también trabajar con archivos, nos puede devolver archivos en formato HTML, en formato de texto, también con el formato JSON, cada vez más utilizado, porque se adapta, también lo vimos en el curso de Ajax, mejor a JavaScript. Si nos devuelve algo distinto de XML, tendremos que utilizar entonces la propiedad response test en lugar de utilizar response XML, desde luego, y tendríamos que analizarlo también en consecuencia según lo que esperamos recibir. Pues con lo visto hasta ahora ya tenemos una completa aplicación web interactiva en la que cualquiera con acceso a internet puede incluir información que se guarda y se muestra sobre el mapa. Vamos a explicar más en detalle la otra funcionalidad, la funcionalidad que nos permite personalizar el icono. Incluso esos iconos podían estar ya personalizados para que representaran uno para, por ejemplo, museos, zonas de entretenimiento, espacios deportivos, etcétera, y cuando entráramos en la aplicación de forma rápida, con un vistazo, ya podríamos localizar a cada uno de ese tipo de localizaciones. Porque de momento lo único que tenemos es un montón de esos pins rojos que por defecto utiliza como iconos Google Maps. Y desde luego una de las claves para crear una buena aplicación web es que su uso sea sencillo, sea rápido y también sea claro. Profundizando un poco más en la aplicación, no sería muy complicado, además de tener iconos para cada tipo de localizaciones, también mediante el uso de MySQL, hacer que se mostraran solo en el mapa algunos de estos grupos. De momento vamos a hacer que el usuario pueda introducir un icono personalizado en su marcador, lo que va a hacer los mapas más interesantes visualmente y provee con información más clara y sencilla gracias a esas imágenes. Todo esto lo conseguimos gracias a el uso del objeto GIcon de Google Maps. Las propiedades image, donde tenemos que indicar la URL donde se encuentra la imagen, la propiedad icon size, donde tenemos que darle un tamaño, y la propiedad icon anchor, donde tenemos que indicar el punto de localización para el icono. En este caso en concreto, además, como con cada marcador va a ir siempre enlazada una ventana de información, tenemos que también indicar un ancla para esa ventana. Esto que marcamos aquí son píxeles, aquí está el tamaño, y esta es la localización de la ventana y el punto de ventana icono con respecto a ese tamaño en concreto. Esto desde luego podemos modificarlo. Todas las imágenes que incluyamos van a ser reducidas a este tamaño de 25 por 25, podríamos modificar, igual que el punto en el que aparecen, también podemos modificar tanto el propio icono como la ventana que se va a abrir. Vamos a ver entonces todo el proceso de añadir esta funcionalidad de personalizar icono en la aplicación, desde que el usuario escriba la ruta en el formulario hasta que se nos muestre en pantalla siempre que se abra el mapa. Y para empezar, para obtener la URL para la propiedad GIcon image, que como decíamos es la que nos va a permitir recuperar la imagen para el icono, tenemos que pedirle al usuario la ruta donde se encuentra ese icono, y tenemos que hacerlo dentro del formulario, que es lo que aquí vemos. Con esto, en el formulario que se le muestra al usuario, se le pide en un nuevo campo que escriba una URL. A continuación tenemos que hacer que este nuevo dato que se introduce aparezca dentro de los parámetros que vamos a pasar con nuestra petición GXML HTTP como una petición GET al servidor. Lo tenemos, como veíamos, dentro de la función almacena marcador, y tenemos que añadir una nueva para que recupere el campo con icono, que por lo tanto también ahora ya será enviado al servidor dentro de esta petición GET.
Por tanto, con esto ya hemos introducido en la aplicación las funcionalidades para que se pueda escribir la URL donde se encuentra el icono y para pasárselo al servidor en esa petición GET. Ahora, para poder salvar la información en el archivo datos XML, tenemos que modificar el archivo almacena marcadores PHP. Archivo que aquí vemos, en el que añadimos una nueva variable en la que se guarda el valor recuperado del formulario, enviado mediante esa petición GET, y que posteriormente se guarda, como vemos aquí, uno más de los elementos que van a formar el contenido XML. Cuando el XML se ha recuperado del servidor, automáticamente ya va a incluir también esta información. Por tanto, el archivo recupera marcadores, no es necesario que lo modifiquemos. Pero de momento lo único que tenemos es un string con una dirección URL, que está ahora sí ya almacenada y que se va a recuperar. Pero para que se muestren los nuevos iconos tenemos que crear un nuevo objeto GIcon, del que hablábamos antes, hace un momento, y incluir las propiedades necesarias para cuando se recuperen los marcadores del servidor y cuando creemos el marcador después de un guardado correcto. En esos dos casos que ya veíamos, tenemos que poder crear este nuevo objeto GIcon. Este nuevo objeto GIcon lo creamos en crear marcador y, como vemos, lo pasamos, la URL que guardábamos en esta variable icon image es la que pasamos como parámetro para que pueda crear ese objeto con el tamaño y las características que se indican. Pero ahora también tenemos que añadir este nuevo parámetro en los lugares desde los cuales llamamos a la función crear marcador, que recuerda que es en almacenar marcador, en almacena marcador, en la que aquí vemos, lo guardamos primero en una variable, en la que recuperamos el valor que tenga el atributo icon en el XML y posteriormente se lo pasamos aquí, que recuerda que va a ser una dirección URL como tercero de los parámetros cuando llamamos a crear marcador. Pero además de en esta función en almacena marcador, recuerda que esta función la llamamos también en recupera marcadores, por lo tanto también allí tenemos que modificar e introducir este nuevo parámetro. ¿Qué es lo que vemos aquí en recupera marcadores? Solo que en este caso recuerda que tiene que ser dentro de un loop, porque va a estar recuperando todos los marcadores, y aquellos que tengan icono se mostrará también cuando se abra el mapa y se muestre toda la información. Con esto tenemos esa aplicación que ahora creo que tienes que entender mucho mejor en su funcionamiento. Cuando pulsamos se abre la ventana con el formulario en el que tenemos que introducir una información y podemos también introducir un icono. Voy a introducir un icono que tenía ya en el servidor, que me apetecía poner porque lo llevo usando desde hace tantísimo tiempo e incluso nos sirve para ver las posibilidades porque es un GIF animado. Creo que está bien así la dirección, si no me equivoco. Y ahora al pulsar en guardar, recuerda que es cuando almacena marcador, manda esa petición GET y en el servidor el archivo almacena marcador PHP procesa la información, la guarda y si es correcta nos devuelve el marcador con la ventana de información. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ahí tenemos el GIF al tamaño que indicamos y si pulsamos aparece la ventana con la información. Pues ahora, para terminar, lo que vamos a hacer es modificar la aplicación introduciendo un nuevo cambio que haga todo. Lo mismo que vimos ahora para el icono, pero haciéndolo directamente para, aunque ya es una aplicación, como puedes ver, con cierta complejidad, ver cómo el proceso, sabiendo los pasos que hay que seguir, no es tan complicado.
Veamos entonces todo el proceso. Lo mejor es que cojas la carpeta dentro de la cual está la aplicación, la guardes con otro nombre, guardes por tanto una copia completa de la aplicación y ahora modificar sin demasiada preocupación esa otra copia de la aplicación, que es la mejor forma de aprender. En este caso, como decíamos, vamos a incluir un nuevo campo en el formulario totalmente funcional. Vamos a llamarle, por ejemplo, comentario, en la que el usuario va a poder escribir un comentario. En el momento en el que estamos escribiendo código siempre hay que ser, sobre todo, práctico, y en este caso lo único que queremos es crear un campo exactamente igual que el que tenemos aquí. Así que lo copiamos y lo pegamos, y ahora le modificamos los datos. Vamos a poner en el nombre de la etiqueta comentario. En el contenido que aparece en la etiqueta vamos a poner también comentario, que por tanto será lo que vea el usuario en la pantalla. Y el ID con el que después nos tendremos que referir a este campo en concreto y el valor que contenga, vamos a llamarle también comentario. Con esta nueva copia de la aplicación que he subido al servidor, si ahora la probamos, de momento, cuando pulse, aparece el formulario y como vemos nos aparece un nuevo campo llamado comentario, pero desde luego si ahora introducimos cualquier nombre y los datos, introducimos también algo en comentario y enviado por, al pulsar guardar, nos lo guarda y aparece, pero observa como cuando lo pulsamos en la ventana simplemente nos aparece la información que tenemos el resto de la aplicación configurada. Por lo tanto es el primer paso en el formulario, que es el que hemos hecho de momento. Por tanto, una vez incluido en el formulario, lo primero que tenemos que hacer es modificar el contenido del string que mediante el método get enviamos al servidor y que se encuentra aquí en la función almacena marcador. Tenemos que añadir un nuevo valor que será pasado, por lo tanto, al servidor. Simplemente podemos copiar este trozo, pegarlo y decirle que ahora aquí, con el nombre comentario, pase la información que recupera del documento, el elemento que tiene por ID, también comentario. Con esto, por tanto, esa información que introduce el usuario en el nuevo campo ya la podemos enviar al servidor dentro del string en la petición get. Ahora tenemos que modificar el script del lado del servidor para que almacene esa información. Por tanto, vamos al script almacena marcador PHP y aquí tenemos que incluir una nueva variable en la que le indiquemos que guarde el valor recuperado de comentario. El contenido es exactamente igual que en estos, así que simplemente con copiarlo, pegarlo de nuevo y cambiar, aquí indicar una nueva variable nueva, vamos a llamarle comentario a esta variable y vamos a decirle que recupere la información dentro de ese string get que aparece como comentario. Y ahora observa que aquí en el marcador que vamos a crear para el XML tenemos que introducir dentro de la información que hay una más también, en la que vamos a poner de nuevo esto comentario igual como string al contenido de la variable comentario, exactamente lo mismo que ponemos para los otros. Esto lo estoy haciendo directamente aquí, realmente esto cuando en programación no es nada difícil que se cometa algún error, esperemos que no. Con esto el usuario ya puede introducir esa nueva información, ya la podemos enviar con el método get y ya la podemos almacenar con nuestro script. Pero ahora para recuperarla, recuerda que se recupera cuando devuelve como correcto un envío, que es en esta parte. Por lo tanto aquí tenemos que añadir un nuevo div para que aparezca esa información y posteriormente también en la parte de recuperar marcadores. De momento lo hacemos aquí. Cogemos el div de nombre, por ejemplo, lo pegamos aquí y ahora cambiamos la información. Empiezo desde aquí, aquí ponemos comentario y aquí tiene que ser comentario, desde luego. Con esto ahora nos devolverá
ese XML con un dato más, que es donde está la información de comentario. Con esto nos aparece cuando creamos un nuevo marcador. Para que aparezca cuando recuperamos los marcadores, tenemos que hacerlo en la función que está en el script, en el JavaScript, funciones mapa, porque en el otro script del lado del servidor recupera marcadores. Recuerda que lo único que hace es recuperar toda la información que está en el XML, y aquí ya nos la guarda. Por lo tanto, aquí ahora ya tenemos guardado, almacenado esos datos. Por tanto, en este archivo recupera marcadores PHP, no hay que cambiar absolutamente nada, lo dejamos exactamente como está. Va a ser en funciones mapa donde tenemos que modificar la función recupera marcadores. En esta función, como veíamos, mediante un loop va recuperando los distintos atributos que tenga cada uno de los marcadores que tenemos guardados en el archivo datos XML. Aquí tenemos los atributos del nombre, de enviado por, del icono si lo tiene. Nos falta, por lo tanto, añadir ahora aquí el atributo de comentario. Esto, de nuevo, sobre todo hay que tener mucho cuidado de dónde se empieza y dónde se acaba. Es un div entero, pero recuerda que aquí solo que falte uno de estos signos al final, unas comillas, ya no funcionaría nada. Por lo tanto, recuerda siempre trabajar sobre una copia para poder volver al original y poder depurar también de forma más sencilla, ya que una de las cosas que tiene trabajar con este sistema es que muchas veces la depuración no es tan directa como se puede hacer, por ejemplo, con C++. Cogemos entonces un div completo. No hay que coger esa comilla de final, que es solo de cierre. Por eso digo que a veces puede parecer complicado. Si no se sabe lo que se hace, desde luego que lo es. Y ahora aquí lo pegamos. En teoría, por los colores sabemos si nos da error o no. Parece que está bien. Y ahora simplemente lo único que hacemos es aquí modificar la información. Aquí ponemos comentario y recuperar el atributo comentario. Pues con esto, por lo menos en teoría, tenemos ya modificada nuestra aplicación para incluir un nuevo campo y que se lleve a cabo todo el proceso, que se almacene y que se recupere tanto cuando crea el marcador como cuando se abre el mapa de nuevo. Vamos a subirlo al servidor y vamos a probarlo. Aquí tenemos esta nueva versión, irán con el video tutorial, la versión tanto con este nuevo campo como sin él. Al utilizar el archivo datos XML de antes, recuerda que es una copia, siguen apareciendo los mismos marcadores. Vamos primero a crear uno nuevo para ver cómo funciona. Si pulsamos sobre cualquier sitio nos aparece el formulario, desde luego con comentarios también. Vamos simplemente a poner ahora de modo rápido para que se vea la información 1, 2 y 3. Y ahora, al guardar, tiene que almacenarlo. Es correcto, nos devuelve el marcador, pero observa ahora cuando al pulsar nos aparece también el campo con la información. Teníamos unos cuantos marcadores creados de antes y no habíamos puesto esto porque no existía. Entonces ahí lo que aparece, como no devuelve nada, aparece el valor de null. Pero ahora todos los que creemos aparecerán de nuevo con esa información. Por lo tanto, creo que es el mejor modo de entender a fondo toda la estructura de esta aplicación. Pulsamos sobre guardar y vemos cómo aparece el icono y cómo se guarda y muestra la información. Si recargamos de nuevo la página, vamos a acordarnos de este sitio porque recuerda que ahora nos lo recarga, es más o menos así, pero puede cambiar un poco, pero es esta de aquí la que creamos con esta información para saber que es de los nuevos que acabamos de crear. Ahora, por lo tanto, al cargar el mapa tiene también que volver a cargarlos. Pero bueno, este de aquí sí cambia un poco la posición porque recuerda que es la latitud y la longitud justo que se le indica. Pero vemos el marcador cómo se mantiene con la información, lo recupera todos como tiene que ser. A partir de aquí, personalizar tú el contenido, bien modificando los campos ya existentes o bien creando otros, no tiene que ser nada complicado. Creo que ya un paso importante en el uso interactivo de los mapas mediante la API de Google Maps.
Porque las ideas y técnicas cubiertas con este video tutorial pueden ser usadas en muy diferentes aplicaciones web. Y esta misma interface puede ser usada para marcar cualquier tipo de información geográfica sobre un mapa. Un mapa de parques naturales, de la localización de los compañeros de juego. Simplemente tienes que modificarlo y hacer que pulsando sobre el mapa se pueda incluir esa información. Y como siempre, creatividad. Es muy importante aprender a hacer A, lo que sea, y también muy importante aprender a hacer B, lo que sea. Pero la cosa se pone de verdad interesante cuando somos capaces de unir lo aprendido en A y lo aprendido en B y creamos algo nuevo propio. C, que siempre va a ser algo más que A más B. Por eso no sería muy difícil cambiar esta aplicación para que solo mostrara una lista específica de los marcadores, por ejemplo, o solo para que aparecieran los de una determinada área entre unas coordenadas geográficas. Sabiendo cómo usar los listeners, no sería nada complicado añadir nuevas acciones ante determinados eventos del usuario. Abrir o cerrar ventanas, hacer que en lugar del icono apareciera una ventana con una imagen, por ejemplo. De todos modos, a lo largo del curso seguiremos viendo muchos otros temas. Por ejemplo, en los siguientes videotutoriales vamos a crear una nueva aplicación que va a permitir mostrar los marcadores que en lugar de ser cuando hacemos clic para que aparezca la información, que cuando el usuario introduzca el nombre de una ciudad o una dirección, aparezcan los marcadores solo de esa zona. Será, espero que pronto, aunque nunca se puede asegurar. Por una serie de conversaciones que he tenido estos días y ante la especie de fiebre que se está creando en torno al tema de los videotutoriales, cosa de la que me alegro mucho. Pero parece que algunos han descubierto el maná. Algunos se creen que, igual que ocurre con la ESO, se ha descubierto un método de aprender sin trabajar, en este caso de crear sin trabajar. Así le va a la ESO y así le irá a cualquiera que se crea que esto es ponerse delante de un micrófono y bla bla bla. Nunca lo había hecho antes y ya llevo hechos unos cuantos videotutoriales, pero en este caso he cronometrado el tiempo que he tardado en hacer el videotutorial. Me refiero al tiempo que he estado trabajando haciendo el videotutorial. Y lo he hecho a lo largo de este fin de semana y han sido en total 15 horas. Redondeando, han sido 4 horas el viernes, 6 el sábado y 5 ahora el domingo. Y estamos hablando del tema de grabación. La aplicación ya estaba creada de antes y también incluso el esqueleto de la estructura de cómo iba a hacer el video tutorial. Son 15 horas para grabar e ir preparando los detalles en concreto que van apareciendo siempre, y más en un ejemplo de este video tutorial que es muy práctico y por lo tanto había que ir preparando las cosas justo cuando las ibas a hacer. Es un video tutorial que aún no está acabado, aún queda toda la parte de edición, aunque eso es cierto que la mayor parte del trabajo lo hace el ordenador y mientras puedo estar haciendo otras cosas. Me imagino que por lo que llevo va a ser aproximadamente una hora de video tutorial, 15 horas de tiempo de elaboración. Así que si alguien tenía dudas de cuál era el secreto de todo esto, pues espero que le queden claramente disipadas. Que conste también que, como ya he dicho muchísimas veces, me lo paso muy bien y es una forma de aprendizaje. La mejor forma de aprendizaje, que es otra cosa, otro secreto que aprendemos la gente que nos dedicamos a la enseñanza. Nunca se aprende tanto y tan bien como cuando tienes el reto de ser capaz de explicar de modo claro cualquier tema. Temas que, como el de este video tutorial, ya no son ni mucho menos simples. Estamos hablando de aplicaciones dinámicas que usan CSS, JavaScript, PHP, XML. En las siguientes usaremos MySQL. Vamos, que ya me gustaría a mí ver cuántos supuestos másters de un año profundizan así. Creo que no es una exageración, aunque a lo mejor sí que lo es. Pues se acabó por hoy, mañana más, mañana o pasado mañana. Hasta luego.